Un iceberg es una metáfora que nos ayuda a entender la diferencia entre lo visible y lo oculto. Lo que se ve en la superficie es apenas una pequeña parte de una historia mucho más profunda y perturbadora. Hoy vamos a sumergirnos en el iceberg de casos ocurridos en Argentina, donde recorreremos desde los sucesos más conocidos hasta aquellos misterios que permanecen en las sombras. Empecemos con el primer nivel. Nivel 1. Casos conocidos. Caso Cromañón, 2004. El 30 de diciembre de 2004, la tragedia sacudió a la Argentina en el boliche República Cromañón en Buenos Aires. Durante un recital de la banda Callejeros, se desató un incendio provocado por una bengala lanzada al techo recubierto con materiales inflamables. Las puertas de emergencia estaban cerradas o bloqueadas, lo que impidió la rápida evacuación. Como consecuencia, murieron 194 personas, en su mayoría jóvenes, y más de 1.400 resultaron heridas. Este hecho marcó un antes y un después en la seguridad de locales bailables y en la vida política del país. El entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido y los responsables del local junto con la banda enfrentaron juicios largos y polémicos. El caso Cromañón sigue siendo recordado cada año, no solo por el dolor de las víctimas y sus familias, sino también como un símbolo de la negligencia, la corrupción y la falta de control estatal que derivaron en una de las tragedias más grandes de la historia argentina reciente. Caso José Luis Cabezas, 1997. El 25 de enero de 1997, el país entero quedó conmocionado cuando apareció el cuerpo del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en Pinamar. Cabezas había sido secuestrado, golpeado y finalmente ejecutado de 2 disparos en la cabeza. Luego, su cuerpo fue quemado dentro de un auto. El crimen no fue un hecho aislado. Se vinculó directamente al empresario Alfredo Yabrán, un poderoso personaje señalado por su influencia en la política y en los negocios oscuros de los años 90. Cabezas había fotografiado a Yabrán meses antes, rompiendo su anonimato mediático. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en Argentina. Cada aniversario de su muerte, la frase "no se olviden de Cabezas" sigue resonando como recordatorio de la impunidad y la necesidad de justicia. Atentado a la AMIA, 1994. El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires. La explosión destruyó el edificio y causó la muerte de 85 personas, dejando más de 300 heridos. Hasta hoy, el atentado sigue siendo el mayor ataque terrorista de la historia argentina y uno de los más graves en América Latina. Las investigaciones apuntaron a organizaciones internacionales como Hezbollah, con apoyo de sectores de Irán, pero la justicia argentina nunca logró condenar a los responsables materiales e intelectuales. El caso se volvió aún más polémico tras la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015, quien investigaba las conexiones y encubrimientos alrededor del atentado. La AMIA sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva, marcada por la impunidad y el reclamo constante de verdad y justicia. Nivel 2. La masacre de Wild, 1994. El 10 de enero de 1994, en Avellaneda, 4 hombres fueron asesinados a balazos por policías bonaerenses. Las víctimas no tenían antecedentes ni estaban armadas. Los agentes intentaron encubrir el hecho diciendo que se trataba de un tiroteo con delincuentes, pero todo fue una ejecución injustificada. La masacre expuso la brutalidad policial de la época y quedó marcada como un ejemplo de violencia institucional en Argentina. El caso María Soledad Morales, 1990. En septiembre de 1990, la adolescente María Soledad Morales fue encontrada muerta en Catamarca. El caso desnudó abusos de poder. Los responsables pertenecían a familias influyentes y hubo encubrimiento político y judicial. El crimen desató marchas históricas en la provincia, conocidas como las Marchas del Silencio, que obligaron a la justicia a actuar. María Soledad se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad. El caso Ángeles Rawson, 2013. El 10 de junio de 2013, la joven Ángeles Rawson desapareció en el barrio de Palermo. Horas más tarde, su cuerpo apareció en un predio de basura en José León Suárez. El portero de su edificio, Jorge Mangeri, fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio. El caso estremeció al país entero y volvió a poner en debate la violencia de género y la seguridad de los jóvenes en las grandes ciudades. Estos son solo algunos de los casos que forman parte del iceberg argentino. En los siguientes niveles, los sucesos se volverán cada vez más perturbadores y oscuros. Si te interesa descubrir más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like
y activar la campanita para no perderte las próximas partes de este iceberg. Nivel 3. El caso Pomar, 1986. En 1986, en la provincia de Buenos Aires, desapareció el joven Miguel Ángel Pomar en circunstancias que nunca se pudieron aclarar. La familia denunció su desaparición de inmediato, pero las investigaciones policiales fueron contradictorias y poco claras. A lo largo de los años, surgieron testimonios que hablaban de redes de trata de personas y de complicidad de autoridades locales. Nunca se encontró el cuerpo ni se detuvo a responsables, y cada vez que aparece un nuevo testigo, el misterio se profundiza. El caso de Pomar se convirtió en símbolo de los desaparecidos que el Estado no pudo proteger. Un recuerdo que hiela la sangre y que permanece vigente en la memoria colectiva. El fantasma de la Casa de los Conejos, 2000. En un barrio residencial de Córdoba, los vecinos comenzaron a reportar sucesos extraños. Ruidos por la noche, luces que se encendían y apagaban solas, y la desaparición misteriosa de mascotas. La vivienda, conocida como la Casa de los Conejos, estaba abandonada, pero algunos afirmaban ver figuras humanas moviéndose en su interior. Investigaciones policiales no encontraron responsables, pero hallaron símbolos extraños, rituales y objetos inquietantes que alimentaron la leyenda urbana. El misterio se convirtió en una especie de advertencia. Hay cosas que, aunque no se vean, siguen ocurriendo en la oscuridad, y la Casa de los Conejos sigue siendo un símbolo de lo inexplicable y lo perturbador en Córdoba. El misterio de los niños de La Plata, 1990. Durante los años 90 desaparecieron varios niños en la ciudad de La Plata. Algunos aparecieron días o semanas después, lejos de sus hogares, sin recuerdos claros de lo que les había ocurrido. Otros nunca regresaron. Las familias denunciaron negligencia y posibles encubrimientos por parte de autoridades locales. Se sospechó la existencia de redes de abuso y tráfico de menores, pero las investigaciones quedaron inconclusas. Este caso generó una sensación de miedo constante en la ciudad. Los parques, las escuelas y las calles se convirtieron en lugares donde la presencia de un peligro invisible se sentía latente. Hasta hoy muchos padres recuerdan aquellos años con temor, y la desaparición de los niños sigue siendo un misterio que jamás se resolvió del todo. El experimento de Villa Elisa, 1970-1980. En la localidad de Villa Elisa, Entre Ríos, surgieron denuncias sobre supuestos experimentos secretos con niños y adolescentes en instituciones locales. Ex trabajadores y vecinos afirmaron que se realizaban manipulaciones psicológicas, experimentos de control de conducta y abusos sistemáticos. Algunos testimonios hablan de desapariciones de jóvenes que nunca regresaron y documentos oficiales que podrían haber existido simplemente desaparecieron. Se cree que las investigaciones fueron bloqueadas y que ciertos sectores del gobierno o de la policía estuvieron implicados, lo que dejó las pruebas y los testimonios como la única evidencia de algo extremadamente perturbador. El caso se mantiene en la memoria como un oscuro recordatorio de que muchas veces la verdad permanece oculta bajo capas de silencio y miedo. La maldición del Hotel Posadas, años 70-80. En un viejo hotel de la ciudad de Córdoba se registraron numerosos incidentes extraños que iban más allá de la explicación racional. Desapariciones temporales de huéspedes, gritos por la noche, objetos que se movían solos y presencias inexplicables. Ex empleados relataron que algunos visitantes nunca regresaban de sus habitaciones y que el personal a veces debía cerrar pisos enteros por razones de seguridad nunca explicadas. El lugar fue abandonado por completo después de que varios investigadores locales intentaran documentar los hechos sin éxito. La leyenda del Hotel Posadas sigue viva y se convirtió en un ícono de los lugares donde lo oculto parece tener vida propia. Estos casos representan solo la punta más oscura del iceberg argentino. Si querés seguir descubriendo los niveles más profundos y perturbadores, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte las próximas entregas del iceberg de casos argentinos. Recuerda, cuanto más profundo se desciende, más aterradoras son las historias.